¿Cómo están todos amigos y amigas? En esta nueva entrega vamos a hablar acerca de un simulador electrónico. Específicamente hablamos de lo que es el Proteus en sus nuevas versiones, que está en la versión 8. Es un simulador electrónico, un paquete en realidad de herramientas electrónicas a nivel de simulación y de diseño. Los dos elementos principales que tiene el Proteus como simulador electrónico es el ISIS y el ARES. El ISIS es el paquete que viene en el Proteus encargado de poder realizar la simulación electrónica para la verificación de señales eléctricas y circuitos electrónicos simulados. Tiene características y elementos que corresponden y se complementan en la electrónica analógica y la electrónica digital. Podemos encontrar en él muchísimos circuitos integrados, componentes pasivos, activos, y bueno, en función de las versiones que se van actualizando, incluyendo seguramente más librerías de componentes que van apareciendo. El segundo paquete es el ARES. El ARES es un software que nos permite diseñar una placa electrónica, ¿no? El respectivo PCB o layout, como lo conocemos, ¿de acuerdo? En ese sentido, entonces, lo primero que debemos aprender es a manipular el Proteus desde el punto de vista de la simulación. Recuerden ustedes que al ser un simulador no contamos con el 100% de garantía de funcionalidad tal y como si estuviese trabajándose en la realidad. Mucho va a depender del tipo de elementos o componentes que tú quieras usar, pero sin embargo es una herramienta muy potente porque en un buen porcentaje nos permite apreciar el cómo deberían funcionar los circuitos electrónicos, ¿no? Cómo se interpretan las entradas y las salidas en cualquier circuito electrónico que nosotros vayamos a armar. Muy bien. Entonces les invito a que ustedes puedan buscar en su página preferida el software como tal en una versión actualizada. Yo voy a dejar en los comentarios, ¿sí? El enlace de donde pueden descargarse una versión que no es la más actual, son 3 puntos menos, imagino la versión actual. Entonces, ustedes podrán descargarse de ese enlace, pero igual pueden buscar en su página favorita, seguramente una versión más actualizada, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar el primer paso descargando el Proteus, instalando el Proteus y posteriormente vamos a inicializar el análisis de las herramientas básicas que tiene este. Muy bien. Entonces, sin más preámbulo y realizándote la invitación a que puedas suscribirte a este canal para más contenido y dejar tu like, ¿no? Me gusta si este video te ha servido. ¿Está bien? Pueden también ustedes dejar sus comentarios por si tienen algún otro simulador, por ejemplo, para que toda la comunidad pueda enterarse y podamos compartir información. Muy bien, entonces, bueno, vamos con este simulador. De hecho, no es el único, por si acaso, ¿no? Mis amigos, existe otro, el Multisim, por ejemplo, es otro tipo de simulador electrónico. Bueno, después de instalar, después de craquear el software, porque te recuerdo que este es un software de paga, entonces lo más que queda cuando uno no puede pagar la licencia, será pues encontrar el software con su respectivo parche para que sea funcional. Algunas versiones descargadas no siempre son útiles, tienen problemas, ¿no? Por ejemplo, uno puede estar armando el Proteus, el simulador, y de repente se corta la simulación o se cierra, ¿no? Intempestivamente. Entonces son arreglos que hay que hacer a la instalación como tal. En próximas entregas estaremos viendo algunos problemas y cómo solucionarlos, ¿ok? Una vez que tú te instales el Proteus, procedemos a abrir. Acá, como pueden ver en la pantalla, tenemos básicamente ya el icono del Proteus. Hacemos un doble clic, ¿no? Esta es la versión 8.9, ¿sí? Entonces, nosotros vemos acá una primera pantalla donde el Proteus nos viene indicando, ¿no? Por ejemplo, las nuevas versiones válidas. Tenemos de la 8.9, la 14, la 13, la 12, ¿sí? Son versiones que pueden estar en una revisión o pueden ser ya oficiales. Entonces, ustedes pueden buscar en sus páginas favoritas también esta actualización. Muy bien. Lo primero que hacemos es revisar dónde puedo empezar a crear un proyecto.
Tenemos un icono, ¿no? Que es el icono de acceso rápido. No se olviden que estos son tutoriales de instrucción básica y rápida. No pretendo desde ningún punto de vista enseñar absolutamente todas las herramientas, sino lo necesario y básico para que tú arranques en ello. Y a partir de eso tú puedas ir estudiando las demás características. Entonces nos venimos acá donde está apuntando el mouse, ¿no? Para abrir un nuevo esquemático, ¿sí? Entonces hacemos clic y podremos apreciar que se nos abre el tablero de simulación. Vamos a llamar a toda esta parte de la pantalla que está encerrada en el, ¿no?, cuadrado de línea azul. Vamos a llamarle el tablero de simulación. Es acá donde vamos a armar el circuito. Puede que muchos circuitos queden muy pequeños en todo este rango que tenemos para armar, ¿no? Entonces existen herramientas, por ejemplo, si nos vamos a template, ¿sí? No sé, es una pestaña donde nosotros podemos revisar, por ejemplo, el tipo de gráficos. Hay momentos en los que el procesador eh, es demasiado bajo para este simulador, entonces es por las gráficas que usa y en gráficos nosotros podemos seleccionar, por ejemplo, lo que es la reducción de la calidad en los gráficos de simulación, que al final de cuentas lo que nos interesa es ver señales, estudiar señales, no tanto ver el estilo de los gráficos dentro del circuito, ¿no? Entonces nosotros podemos ir revisando las siguientes pestañas, ¿sí? Por ejemplo, aquí en sistema. Acá en sistema tenemos lo que les decía, el set eh, de tamaño de la hoja, ¿no? El size sheet. Nosotros hacemos clic acá y podemos elegir un tamaño de hoja mucho mayor. Entonces, a ver, vamos a hacer una prueba. Lo llevamos a 15 y fíjense ustedes, ¿no?, que ha crecido ese rectángulo. Voy a minimizar la pantalla, voy a bajar en realidad el zoom y puedo apreciar que tengo una pantalla azul mucho más grande, ¿no? Bueno, a modo de practicar, nosotros vamos a dejar el sheet en 10, ¿ok? Y vamos a acercarnos o alejarnos también con la rueda del mouse, ¿no? Para acercar y alejar los componentes. También tienen acá la herramienta del zoom, ¿no? Acercar o alejar. Muy bien. Entonces, todas las herramientas que tienen acá arriba, sí, son bastantes, como pueden observar. Generalmente van a ser usadas en función de las necesidades de cada circuito. Inclusive hay un exportador directamente al Ares, donde todo lo que armemos acá lo llevará directamente hacia el Ares. Muy bien. Bueno, en este primer apartado, en esta primera entrega, lo que pretendemos es tomar las herramientas básicas para armar un primer circuito. Pero vamos a armar un primer circuito dedicado a lo que es, por ejemplo, no sé, una rectificación de señal de repente, ¿sí? Podemos tratar de construir el principio base de lo que es una fuente, ¿no? Entonces, va a depender mucho el circuito que tú quieras y a partir de eso, lo primero que tienes que hacer, como lo hacemos habitualmente en la realidad, tenemos el diseño del circuito y posteriormente procedemos a ir a comprar los componentes. Acá en Proteus, ¿cómo se compran los componentes? ¿No? Entonces, los componentes van a venir acá, en esta columna vacía, en este espacio vacío donde está el mouse. Todas las herramientas de acá de la izquierda sirven para sacar instrumentos, hacer gráficas, colocar texto, ¿de acuerdo? Sacar señales, etcétera. Lo vamos a ir viendo conforme chequemos el primer circuito. Muy bien. En ese sentido, entonces, el primer paso, ir a comprar componentes. Muy bien. Imaginemos que por ahí tenemos que construir, por ejemplo, una fuente lineal en base a un transformador, ¿no? Entonces lo que hacemos es sacar para ver cómo funciona un transformador. Obviamente uno tendrá que tener el conocimiento de la electrónica, de lo que está realizando como tal para ir a sacar los componentes, ¿no? Entonces vean, yo he colocado acá el nombre en inglés del dispositivo y me salen todas las opciones. Por lo general, los elementos ideales que son de función teórica son los que se pueden simular. Entonces acá yo veo un transformador ideal. Seguramente es un transformador que hace el acoplamiento ideal con un coeficiente de acoplamiento superior o máximo entre el bobinado primario y secundario. Entonces voy a
hacer doble clic y pueden observar ustedes acá donde les muestro el mouse, ya hemos comprado el componente, por así decirlo, ya hemos seleccionado el componente. Bueno, me puede interesar sacar diodos, ¿sí? Entonces, podemos colocar acá la palabra en inglés, ¿no? Cómo se escribe diodo. Puedo ir a revisar qué opciones tenemos, ¿sí? Tenemos N cantidad de opciones para un mismo nombre, porque hay distintos tipos de elementos. No todos se pueden simular, algunos solamente están creados como para hacer un esquemático, para hacer el diseño de la placa. En este caso yo voy a sacar un diodo genérico, pero algo importante, ¿no? A ver, vean ustedes, voy a hacer doble clic y ya se adicionó a nuestros componentes. Ya estamos comprando componentes, pero hay algo muy importante a la hora de hacer el diseño, mis amigos. Es importante reconocer que cuando tú selecciones uno de estos elementos, acá en la pantalla negra aparece el elemento en su tamaño real. No se olviden que los fabricantes de componentes electrónicos trabajan con tamaños estandarizados, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, este diodo genérico, ¿sí? Tiene un tamaño de 0.3 in, pero ya la pantalla negra me muestra que sí es posible hacer un esquemático, un diseño de una tarjeta electrónica con ese componente que estoy usando. Pueden haber casos en los que no exista, por ejemplo, vean este, he seleccionado este diodo de acá, el que está con la, ¿no? Estoy seleccionando dos en realidad, de cualquiera de los dos que puedo observar. Donde dice PCB Preview, no hay nada, fíjense dónde está mi mouse, está vacío. Eso quiere decir que este componente se lo puede usar, tal vez sí se lo puede simular, pero no nos sirve como un elemento de diseño de la placa electrónica. No vamos a poder relacionar esta simulación que hagamos con el diseño de la placa electrónica, con el diseño del PCB. Entonces lo que tenemos que buscar son siempre elementos que, bueno, nos sirvan para la simulación, pero de paso observar básicamente, ¿sí? Observar básicamente que tengan como herramienta, si quieren, o como información, el tamaño, ya que esto nos da, esta pantalla negra nos dice, sí, esto lo vas a poder usar para hacer el diseño del circuito. ¿De acuerdo? La pregunta es, ¿y si no encuentro el componente acá en Proteus, qué hago? Bueno, a nivel de diseño, por la simulación, mucho no quedará que hacer. Tendrás que relacionarlo con algún tipo de señal parecida para hacer la simulación y ver señales eléctricas, electrónicas en el simulador. Pero para el diseño de la tarjeta electrónica, para el PCB, lo que te queda simplemente es buscar tal vez otro componente que tenga esos mismos tamaños. O sea, te tienes que dar formas, ¿no? Te tienes que dar formas para poder hacer un diseño en base a lo que te dé este sistema. Te tienes que acomodar a él y es un poquito a veces de creatividad, ¿ya? Bueno, o por ahí alguien dirá, yo quiero sacar no diodos individuales, quiero sacar un puente de diodos, ¿no? Podemos poner diode, eh, puente de diodos, bridge, ¿no? Ahí está, miren, tenemos una cantidad, ¿no? Fuerte de diodos integrados, ¿no? De todas las formas. Miren, estos tienen este empaque redondo. Seguramente si navegamos a partir de esta lista vamos a ver, hay puente de diodos en componentes SMD, también son bastante pequeños. Ustedes estudien qué son los componentes SMD, son los llamados componentes de superficie, esos pequeños componentes que ustedes ven en las tarjetas modernas, ¿no? Ya incluyen estas versiones. Por ejemplo, este puente de diodos es bastante grande, imagino es de mucha potencia. Bueno, relativa, ¿no? 50 voltios y 8 amperios, es cuadrado. Pero sí se puede armar con estos, ¿no? Un puente rectificador. Entonces, miren la gran variedad que tenemos, mis amigos, ¿sí? Podemos sacar uno de estos, no sé si se podrá simular. De repente, a ver, saquemos eh, este de 2 amperios, por así decirles, ¿no? Podemos sacar el de 2 amperios. A ver, vamos a sacar este, doble clic y ya viene acá, fíjense. Ya viene acá, ¿no? A la lista de componentes. Eh, podemos sacar una resistencia, ¿cómo es en inglés? Resistor. Y buscamos, ¿no? O sea, hay una lista
increíble de lo que se relacione con un resistor, ¿no? Por ejemplo, el termistor, ¿no? Es un componente que en función de la temperatura varía la resistencia. Pero básicamente el resistor que ustedes conocen, ¿no? Las resistencias de carbón son estas. Miren, este dice resistor analógico primitivo, es decir, una muestra para la simulación. Yo lo voy a sacar, hago doble clic y fíjense cómo acá se ha aumentado el resistor. Pero hay un detalle importante. Este dispositivo que he elegido está de color azul, no tiene para poder hacer la tarjeta PCB, para hacer el layout, para hacer el diseño de la tarjeta electrónica. Entonces, en la realidad yo tendré que buscar otra resistencia, ¿no? Otro resistor. Tendré que buscar, por ejemplo, a ver, estos son, por ejemplo, resistores componentes SMD, ¿no? Miren, son bastante pequeños, son resistores que tienen estos valores, 30.9 kiloohmios, nos dicen, ¿no? Y de esta forma podemos ir navegando. A ver, vamos a buscar un resistor convencional, veamos si lo encontramos. Todos estos componentes son SMD, si se dan cuenta, ¿no? A ver, vamos a ver si tenemos otro tipo de resistores. No, fíjense, la lista es bastante extensa. Ahí están los varistores. Bueno, son puros componentes SMD. No tenemos una resistencia convencional, ¿no? Ese es un LDR, por ejemplo, ¿sí? Vean, está en la gama de los resistores, ¿sí? Acá que tenemos los varistores, los llamados varistores. Entonces miren cómo navegamos en toda la lista y de esta forma podemos ir buscando, ¿no? Algo que nos sirva realmente y en lo que estamos interesados. Todas estas listas son de elementos, componentes de superficie, ¿no? Es una lista extensa, ¿no es cierto? Entonces, a ver, todos son SMD. Veamos, simplemente estamos haciendo el proceso para poder encontrar una resistencia clásica, ¿no? Los elementos clásicos que nosotros manejamos. ¿Sí? Esto es un pack de resistencias, por ejemplo, tipo peineta. Existe, ¿no? Este resistor no quiere mostrarnos el valor como tal, ¿no? Entonces podemos navegar ahora hacia arriba, vamos buscando, ¿no? Esto es un potenciómetro, resistor variable. Ahí siguen siendo componentes, eh, siguen siendo elementos de superficie. Acá tenemos los famosos termistores. Muy bien. Ahí está, miren, aquí están las resistencias tradicionales, ¿no? Buscamos las resistencias tradicionales. Entonces, ustedes cuando hagan un diseño tienen que sacar este tipo de resistencias que son las tradicionales, no son componentes SMD, pero queda ya en cuenta que estamos usando componentes, o se puede usar, perdón, componentes SMD, ¿no? Entonces, en toda esta lista extensa yo puedo buscar el que a mí me sirva, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a buscar, este es un resistor de 0.6 watts de 120K. Seguramente vamos a poder encontrar una enorme cantidad de valores de resistencia, ¿no? Entonces, igual en la simulación se puede cambiar las propiedades y trabajar con ellas. Por ejemplo, aquí tenemos 330, una resistencia de 330. A ver, hacemos doble clic y sale, ¿no? De repente queremos sacar LED. ¿Se podrán simular LEDs? Claro, LED green, ¿no? LED de color verde. Entonces, yo puedo encontrar acá directamente, si coloco un nombre correcto, puedo encontrar el LED de color verde. Muy bien. Entonces, de esa forma es eh, como nosotros vamos buscando componentes. Podemos ir también navegando en el menú de acá de la izquierda para ver, seleccionar, hacer una selección mucho más específica, ¿no? Entonces es cuestión de buscar y ver, pero eso sí, mis queridos amigos y amigas, no vamos a encontrar absolutamente todo lo que queremos, ¿no? Entonces si quieren comprar el componente, ahí está, hacen doble clic y ya lo tienen listo en su bolsa para poder ir a armar la simulación. ¿De acuerdo? Bien, el video ya me está quedando bastante largo, simplemente con analizar los componentes. Entonces es cuestión de colocar el nombre correcto, ¿no? Hemos sacado un diodo, hemos sacado un transformador. Las herramientas no se sacan de acá, salvo que sea el ómetro, ¿no?
Todas las demás herramientas como multímetros, elementos de osciloscopios, por ejemplo, están en esta barra, ¿no? Fíjense, acá voy a hacer un clic y puedo observar, tenemos un osciloscopio, ¿sí? Podemos tener un voltímetro en corriente alterna, podemos tener un voltímetro en corriente directa y usarlo como tradicionalmente lo manejamos nosotros en la realidad, ¿no? Tenemos batímetro, tenemos monitores de comunicación serial y no sé, o sea, es un mundo bastante extenso, ¿de acuerdo? Podemos tener también generadores de señal, un generador de corriente DC, un generador de onda senoidal, un generador de pulso y bueno, tenemos una increíble lista de elementos que podemos hacer con el Proteus. ¿Está bien? Entonces, como habíamos quedado, la intención básica de todo esto va a ser simplemente el de analizar en esta primera entrega cómo sacar los componentes, ¿no? Nos venimos nuevamente a esta herramienta con modo de componentes, hacemos clic y están acá todos los elementos que han sacado, ¿no? Entonces, ¿cómo los sacamos? Por ejemplo, vamos a usar el transformador. Usamos el transformador. Vamos a sacar el puente de diodos, ¿no? Sacamos el puente de diodos, ¿sí? Vamos a sacar una resistencia. Yo quiero voltear la resistencia. Hacemos clic en este botón, ¿ya? Y lo colocamos, ¿no? Si me queda muy lejos el circuito, pues lo voy acercando con el zoom, ¿no? Y puedo ir posicionando la pantalla acá. Hago un clic, me muevo en la pantalla y lo detengo, ¿sí? Y de esa forma vamos a ir haciendo clic en las terminales de los componentes y vamos a ir uniendo estos elementos, ¿sí? Vamos a ir uniendo los elementos. No, en este momento estoy haciendo uniones arbitrarias. Con doble clic derecho se borra, doble clic derecho se borra. Para entrar a sus propiedades, clic derecho, clic izquierdo, ¿no? O simplemente pueden hacer clic derecho y buscar propiedades, edición de propiedades. Y acá adentro ver cómo se supone que nosotros sabemos manejar todo lo que sacamos, entonces vamos a encontrar las propiedades y vamos a poder modificar las propiedades a nuestro vil antojo, ¿sí? Una vez armado el circuito, se procede a hacer correr con el botón donde está mi mouse, que es el play. A partir de eso, si todos los componentes son simulables, como pueden ver acá, hay un tiempo en el que me dice cuánto tiempo ya está corriendo la simulación y me habla de la carga del procesador de la computadora. En este caso, como no está ningún circuito conectado o interconectado, prácticamente el uso de la CPU es del 0%. Cuando hacemos circuitos complejos, ya la computadora hace uso de una cantidad de porcentaje de la CPU. Muy bien. Listo, queridos amigos. Habiendo entendido cómo funciona el Proteus, pues lo que nos queda, la siguiente entrega es armar un circuito, ¿sí? Hacer la simulación, pero al mismo tiempo ver la alternativa de conseguir los componentes para ir a hacer el diseño de una placa. Muy bien, espero esta entrega les haya gustado, conociendo lo que es el Proteus, y en la siguiente hablaremos acerca de la simulación. No te olvides suscribirte y darle like a la página. Hasta otra entrega, mis queridos amigos.